todos los líderes de la iglesia. Estoy muy agradecido una vez más aquí junto con ustedes. Por medio de esa oportunidad, nosotros también podemos compartir juntos. Para nosotros es una bendición muy grande. Los pastores de Sudamérica también aquí estamos juntos. Y para nosotros también muy importante, es cierto, tener la hora piadosa como la fuente de nuestra vida. También comenzar un día con la promesa de Dios es un gran privilegio. Me siento muy honrado de estar juntos con los siervos, siervas en esta mañana. Y durante 2 días Dios nos ha dado esa oportunidad, escudriñar la palabra de Dios juntos con pastores. No vengo aquí para enseñar, solamente también yo quisiera compartir que Dios también me había hablado unos puntos, compartir juntos con los pastores. Cada día me di cuenta dónde está la sabiduría, compartir juntos. Y nosotros estamos también trabajando juntos con muchos pastores. Nuestro propósito, anunciar el Evangelio. Con ese propósito también aquí estamos muy agradecidos. Hoy, esta mañana, yo quisiera compartir Gálatas capítulo 3, el versículo del 6 al 22. Si tiene la Biblia, por favor. Podría también abrir la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, el versículo 6, adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en una madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, habló en términos humanos un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios
la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hasta el versículo 22. Para mí es una bendición muy grande en esta mañana estar juntos con los pastores. Cuando nosotros servimos en Cristo Jesús, a veces no solamente algún momento llega, ¿no?, tan bonito. A veces llegamos a algún momento también difícil, cansados. Dios me ha dado también servir al Señor desde 1991, también como ministro para servir al Evangelio. Desde aquel momento en el camino de Dios, y también pasaba algún momento difícil, algún momento gozoso y la alegría. Pero cuando siempre pasaba este momento, yo recuerdo un pasaje de la Biblia, San Mateo capítulo 11, el versículo 28. La palabra de Dios menciona: venid todos trabajados, cargados, os haré descansar. Ese versículo tocaba mucho a mi corazón. Después de servir en la iglesia y el Evangelio, yo me encontraba, yo no podía descansar. La palabra de Dios que dice: venid, todos trabajados. Y yo estaba predicando, anunciando el Evangelio, pero mi corazón no podía descansar. Mi corazón estaba cargado, preocupado, cansados. Yo creo que otros pastores no tendrían ese corazón. En el caso mío, así yo pasaba. Ese versículo me hablaba: Daniel, tú estás descansando. Sí, yo compartía, yo predicaba, pero mi corazón y estaba cargado, preocupado. A veces alguna noche no podía dormir. A veces mi corazón, cómo se cambió, así como un pedazo de un vidrio, muy chocante. Y cuando llegaba algún momento, también yo pensaba: ay, hasta aquí ya no puedo servir más. Por medio de la palabra de Dios, Dios me habló claramente: algo está desconectado mi corazón con Dios. Porque el Señor me dice: venid, todos trabajados y cansados, yo te ayudo para descansar. Después de pasar años y por medio de la palabra de Dios, por medio de también mis pastores, me explicaban: Daniel, aparentemente tú estás predicando, sirviendo, pero tú tienes que chequear tu corazón con el Señor. Tú estás desconectado. Yo comencé a meditar: sí, Señor, yo estoy desconectado. La palabra de Dios menciona: mi yugo es fácil, mi carga es ligera.
Cuando yo pastoreaba, mi yugo no era fácil. Mi carga no era ligera, al contrario, pesadísimo. Ay Dios. Ya entre los pastores líderes, por eso estoy comentando en eso. Así pasaba. Yo lloraba, yo sufría. A veces yo tenía que solucionar, ¿cierto? Construir el edificio, hacer unos eventos internacionales. Ya presupuesto está llegando, ya una cifra muy alto, entonces ya me sentía cargado, me sentía preocupado. Pero la palabra de Dios, ¿cómo me hablaba? La palabra del Señor, mi yugo es fácil. Yo le preguntaba, Señor, ¿qué está pasando esa palabra? El yugo para mí no es fácil. Tú me estás diciendo, la carga es ligera, pero para mí es pesadísimo. ¿Qué está pasando en mi vida? Conforme pasa el tiempo también Dios me enseñaba, ¿cierto? Porque mi yugo era difícil, porque mi carga era pesadísimo. Un día yo estaba estudiando sobre el yugo de Israel en la época de Jesucristo. De Israel usaba el yugo. Nosotros tenemos un prejuicio normalmente como un yugo para buey, solamente un yugo, ¿cierto? Un buey. Pero Israel, ellos usaban doble yugo. Siempre cuando ellos trabajaban en el campo, los labradores usaban dos bueyes. Uno es un buey adulto, otro un buey como joven. Y entonces ellos cuando araban en el campo, labradores, trabajadores, ellos manejaban dos bueyes. Y luego ellos amarraban ese yugo encima de un buey mayor. Luego al lado, mejor dicho, como un buey practicante acompañando. Y está trabajando en el campo, está aprendiendo juntos. Un día yo estudiaba sobre el yugo de Israel. Cierto, mucho tiempo yo cargaba encima de mí. Realmente, cuando dos bueyes ellos trabajaban en el campo y el labrador, el trabajador, amarraba bien. Y este yugo, un buey mayor. Y otro practicante, nada más, acompañando. Nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos, mira, todo tu yugo encima de mí, tú nada más me acompaña. Luego tú nada más vas a ver cómo Dios va a trabajar, cómo Dios va a abrir la puerta, cómo Dios levanta a los hermanos, cómo Dios bendice tu iglesia. Y este versículo llegó mucho a mi corazón. Sí, Señor, servir a Dios es un gozo, alegría. Como tú me dices, el yugo es fácil. La carga es ligera. ¿Por qué? Yo no voy a cargar. ¿Quién carga todo? Señor. Señor Jesucristo, ya Él carga todo. ¿Quién dirige? ¿Quién trabaja? ¿Quién cambia? Nuestro Señor Jesucristo, Él trabaja. ¿Y qué hago yo? Descanso. Realmente, solamente mi trabajo es un descanso. Tal vez nosotros tenemos un prejuicio, ¿cierto? Profundamente en nuestro corazón. Yo tengo que hacer algo. Pero la vida de creencia, un descanso. Yo pienso, pastores, líderes,
Dios también me ha enseñado, la vida espiritual es enseñar a mí mismo. El pastoreo es no enseñar a los miembros de la iglesia, enseñar a mí mismo, enseñar a mi corazón, enseñar a mi vida espiritual. Esto es la vida espiritual. Pero cuando nosotros olvidamos, ¿cierto? Ya, yo tengo que enseñar. Yo tengo que... ¿A quién voy a enseñar? Todos los hermanos mejor que yo. Yo tengo que enseñar todos los días a mí mismo, a mi alma, delante de Dios. Creo que esto es pastoreo. Esto es la vida de creencia delante de Dios. Aunque yo le enseñara bien bonito, pero si yo no puedo enseñar a mí mismo, a mi alma, ¿qué vale? Esa enseñanza no va a funcionar. Por eso Dios llama a sus siervos más viles, más débiles, más perversos, más inútiles. Dios llama para servir al Señor. Pero hoy en día, nueva versión de la Biblia, yo soy excelente, ya yo tengo buen mérito, bien preparado, todos, por eso Dios me llama. No sé qué versión de la Biblia Reina Valera. Según yo leo, Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 27 adelante, Dios a quien llamó débiles, viles, perversos, inútiles, Dios lo llama. Para que no hable de sí mismo, hable Cristo, nada más. Por eso Dios nos invita, nos también muestra su voluntad. Cuando nosotros también leemos la palabra de Dios, nosotros también tenemos un prejuicio. Este prejuicio siempre, yo tengo que hacer algo. Profundamente, ¿cierto? Ay, yo tengo que hacer algo. Tal vez alguien me preguntará, entonces, pastor, ¿nosotros no tenemos que hacer nada? Tenemos que hacer, pero no por nosotros mismos, por medio de Cristo. Por eso, muy importante tener la sensibilidad. A través de la sensibilidad, Dios nos ayuda a distinguir. Cuando nosotros leemos la Biblia varias veces, la palabra de Dios menciona sobre el prejuicio. Como Lucas capítulo 10, el versículo 25 adelante, un maestro de la ley, intérprete de la ley, está diciendo, ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? La Biblia nos menciona nada que hacer. Él va a trabajar. Él quiere mostrar. Por eso siempre también la palabra de Dios nos enseña a adorar a Dios, que fácil. Servir a Dios, tan gozo y la alegría. Realmente nosotros tenemos la dificultad, pero esta dificultad no por las situaciones, no por la circunstancia, menos por menguano, por fulano. Nuestra dificultad realmente por no conocer el corazón de Dios. Por eso nosotros sufrimos, por eso nosotros nos sentimos cargados, por medio de la circunstancia no, por falta no conocer la voluntad de Dios. Por eso
Y esta mañana con los pastores, líderes, yo quisiera compartir este tema sobre Abraham. Para mí es un también gran gozo, alegría, también compartir sobre el tema de Abraham. Porque cuando leemos la Biblia, en Antiguo Testamento, hay protagonistas, ¿cierto? Hay muchos protagonistas, pero mi punto de vista, el protagonista mayor, ¿quién podría ser? Abraham y David. Porque voluntariamente el Espíritu Santo enfocaba mucho la vida de ellos. Además, en la genealogía de Jesucristo sale principalmente Abraham y David. Porque la historia, la enseñanza de Abraham como la base del fundamento, una parte de la Biblia. No solamente para nosotros, Abraham es un punto muy importante para los judíos, para como nosotros cristianos, hasta para los musulmanes. Es una función importante. Además, como Gálatas esta mañana nosotros leímos, es un punto importante, cómo el humano podía lograr como la justicia de Dios. Detalladamente nos ha explicado. Nuestro Dios, cuando creó el humano, a través del humano Dios quería mostrar su voluntad. Además, Dios tenía la vida eterna. Eso es como un regalo de Dios. Quiere ofrecernos como la seguridad, vida eterna al hombre. Por eso, a través de Noé, a través de descendiente de Set, Dios comenzó a mostrar su voluntad. Dios llamó a Abraham. El humano a través de Adán se separó de Dios. Espiritualmente estaba muerto. Por eso a través de Abraham, Dios quería mostrarnos cómo el humano puede lograr la justicia de Dios. Pastores, ya nosotros sabemos muy bien la enseñanza principal de la palabra de Dios, el humano cómo puede lograr la justicia de Dios, cómo puede lograr la santidad de Dios. Adentro de la Biblia hay muchísimos temas, pero entre es tema principal, el humano cómo puede lograr esta justicia de Dios. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ya podemos ver el enfoque de Dios, cómo está escrito sobre la vida de Abraham. Muy interesante desde como Génesis capítulo 11 menciona sobre Abraham. Primero, Dios mencionaba sobre también su padre. Y cuando mencionaba sobre la vida de su padre Tera, desde de Ur, de los caldeos, ya nosotros sabemos muy bien, ¿cierto? En la época cuando vivía de Abraham y estaba desarrollando la cultura de sumeros. Ellos tenían desarrollado también su cultura, números, también cómo puede cultivar, también una manera y otra, cómo va a desarrollar la arquitectura también. Pero mientras, cuando Dios mencionaba y Abraham y su familia, desde Génesis capítulo 12, ya Dios mencionaba principalmente la vida de Abraham.
cuando él vivía en este mundo, siempre él pensaba como un extranjero. Él no pensaba como el dueño de este mundo. Así él pensaba, imaginaba. Pero muy interesante, Génesis capítulo de 12 al 14, cuando nosotros observamos cómo la palabra de Dios estaba mencionando. Génesis capítulo 12, Dios lo llamó. Y luego Abraham salió y no sabía dónde tenía que ir. Ya vamos a buscar conmigo un pasaje de la Biblia, por favor. Primero, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, el versículo 2 al 4. Josué capítulo 24. El versículo 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Y lo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Cuando estaba dando la palabra, el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestro padre habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Muy interesante, a través de la vida de Abraham, Dios nos explica cuando ellos vivían en Ur. Ellos adoraban dioses extraños. Dios tenía propósito, Abraham. Dios lo llamó primero, la familia de Taré, y luego comenzó a llevar hasta Harán. Cuando Taré llegó hasta Harán, y Dios continuamente lo llevaba hasta la tierra de Canaán. Obviamente en la época de Abraham vivía muchísima gente, pero el enfoque de Dios, ¿dónde estaba en Abraham? Hoy en día también. Dios no se enfoca. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos expresa su corazón dos formas. Uno es a través de sucesos, algunos asuntos. Otro es, Dios nos muestra también su voluntad a través de personales. Dios levantaba, ¿cierto? Como Abraham. Hoy en día Dios también tiene propósito a los pastores también. Dios tiene propósito a la vida como nosotros personal. Pero lamentablemente algunas personas llegan hasta Harán como Taré. Otra persona continúa, recibe la guía de la palabra de Dios, el enfoque encima de nosotros como Abraham. Yo anhelo que Dios nos utilice como el llamado de Abraham, que Dios nos guíe, nos lleva. Muy interesante, al final, en Génesis capítulo 15, Abraham
logró la justicia de Dios por la fe, no por su obra, claramente. Génesis capítulo 12, 13, 14. Abraham, ¿cómo logró también su prosperidad, sus bendiciones? Pero Dios no quería solamente hablar en eso. Detalladamente, Dios trabajaba en el corazón de Abraham cada vez cómo puede despojar su propia justicia. Luego, Génesis capítulo 15, Dios le mostró, llamando desde su tienda. Luego Dios le mostraba al cielo, las estrellas. Dios quería mostrar a través de tu simiente cómo tú puedes recibir la bendición de Dios. Ya nosotros sabemos muy bien, nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años. Luego, antes de llegar nuestro Señor Jesucristo, casi 1500 años, llegó la ley de Moisés. Antes de llegar la ley de Moisés, 400 años. Abraham ya vino antes de Moisés. Entonces ahora estamos hablando sobre la historia de Abraham casi hace 3900 años. Casi 4000 años estamos mencionando, ¿cierto? Jesucristo hace 2000 años. Luego la ley de Moisés, antes de llegar nuestro Señor Jesucristo, 1500 años, 13500 años y luego más, 400 años más. ¿Eso qué significa? Entonces ya 3900 años. Y por eso nuestro Señor Jesucristo también, como a través de Abraham, cómo iba a venir para entregarnos la vida eterna. Ya cuando nosotros observamos también, muy importante, una vez más vamos a ver aquí, Hechos capítulo 7, el versículo 2 al 8. Porque la historia de Abraham como la base, muy, muy importante, para hablar su historia y de Israel, no se puede eliminar esta parte. Hechos capítulo 7, el versículo 2. Ahora, Esteban, él está también predicando. Hechos capítulo 7, el versículo 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre Dios, le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre a los y maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión y hacia Abraham, y engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Muy interesante, aquí también Esteban menciona sobre Abraham. Así, esta es la posición de espiritual, social, culturalmente para ellos, Abraham como el simiente. Por eso es muy importante también
conocer también sobre la vida de Abraham, ahora mucho más valioso que es. Esta mañana nosotros leímos Gálatas capítulo 3. Apóstol Pablo, ¿cómo se conectaba Abraham? Hermanos, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, apóstol Pablo así está hablando sobre Abraham. Pero cuando los judíos escuchaban sobre Abraham, al principio, ¿cómo manejaba? ¿Qué quiere hablar? Ya nosotros sabemos cuando Abraham, cuando menciona sobre la palabra de Dios, siempre hay manera de expresar. Cuando nosotros observamos las cartas y apóstol Pablo, como tira una red como un pescador, luego poco a poco se cierre sobre el tema. Apóstol Pablo no habla desde al principio solamente de una manera, un tema específico. Siempre su manera de exposición es como si fuera un pescador, tira una red. Luego comenzó a hablar al tema específicamente está reduciendo. Aquí también, igual manera. De repente, él está mencionando a Abraham. La gente no podía imaginar conectar con Abraham ese lado. Porque todo el mundo que tenía un prejuicio, tenemos que cumplir la ley. Necesitamos recibir circuncisión. Ya otro grado más exagerado, ya tenemos que ser judíos. Y en aquel momento, de repente menciona, yo voy a contar sobre Abraham. Y entonces, los gentiles, los judíos, cuando escuchaban, entonces, ¿qué quiere hablar? Ahora, esto es Gálatas capítulo 3, el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. De repente, él mencionaba, yo voy a contar la historia de Abraham. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere hablar? Ya no debe olvidar, Abraham, cómo recibió la justicia de Dios. El descendiente de Adán, después de comer el fruto del conocimiento bien y del mal, realmente, espiritualmente, estaba muerto. Cuando ya estaba desconectado con Dios, en vez de recibir la guía de la palabra de Dios, el humano comenzó a caminar conforme su conciencia humana. Pero la conciencia humana fue creado según la base de filosofía bien y el mal. Pero esa filosofía bien y del mal, observe bien, nuestra naturaleza siempre cuando mira algunas situaciones, ¿quién es culpable? Usted tiene la razón, yo tengo la razón. Imagínense San Juan capítulo 9, cuando los discípulos con Jesucristo estaba caminando, cuando lo miraba un ciego de nacimiento, un invidente, cuando lo miraba, ellos ¿cómo opinaban? Señor, ¿quién sería culpable, pobrecito este hombre? No sé, ¿la culpa del papá o la culpa de él? Jesucristo de repente, ¿qué le decía? De ninguna manera de nadie, eso solamente para manifestar la obra de Dios. Totalmente el punto de vista de Dios diferente. Nuestra naturaleza siempre busca una manera. ¿Quién es culpable? Para nosotros también servir en la iglesia, siempre tenemos quién hizo bien, quién hizo mal. Pero una persona conoce a Dios, ya tiene la sabiduría, la respuesta, tercera respuesta.
Esto es para manifestar la obra de Dios. Cuando el humano se separó de Dios a través de la conciencia humana, ya comenzó a así caminar, no por la palabra de Dios. Por eso, aquí, de repente, a través de Abraham, Dios nos enseña él cómo logró la justicia de Dios, no por su obra, por la fe. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 4, el versículo 1. Porque siempre tenía como un prejuicio, una duda, tenemos que hacer algo, tenemos que recibir la circuncisión. La naturaleza del hombre siempre se inclinaba hacia el bien y el mal. Eso siempre engañaba al humano a apoyar la obra. Por eso aquí Romanos capítulo 4 menciona otra vez de Abraham. Por eso muy importante conocer a Abraham a través de él. Como un ejemplo, mira, Abraham, ¿qué hizo? Nada hizo. Aquí dice, Romanos capítulo 4, el versículo 1, continuaciones como Gálatas capítulo 3, el versículo 6, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo bienaventurado aquello cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventurada solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí nosotros tenemos que pensar. Hay unos puntos muy importantes. Romanos capítulo 4 menciona dos partes. Menciona sobre la fe de Abraham. Uno es la salvación de su espíritu. Luego, otra parte, la salvación de la vida. Cuando nosotros observamos la vida de Abraham, el Espíritu Santo nos enseña dos partes importantes. ¿Cómo tú puedes lograr la justicia de Dios? Segundo, ¿cómo tú puedes lograr la vida por la fe? Dos puntos. La Biblia menciona sobre la salvación de mi espíritu, la salvación de mi vida también. Yo he visto muchos cristianos logró la salvación de su espíritu. Gracias por la fe logramos, pero ¿cómo vive? Bajo de su obra. Yo tengo que colaborar, yo tengo que leer, yo tengo que levantar, yo tengo que orar. Uy, para mí es una tortura, Señor. Yo tengo que ofrendar, yo tengo que anunciar el evangelio.
porque falta segunda parte de Romanos capítulo 4. La palabra de Dios siempre tiene dos formas, interior y exterior. Por eso cuando una persona se conecta con la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios activa dos partes, no solamente interior. Yo tengo mucha fe. Ay, gracias a Dios. Yo tengo mucha fe. Luego vive desordenadamente. Vive como una forma. Eso no es correcto. Una persona se conecta, mi corazón, con la palabra de Dios. La palabra de Dios activa nuestra vida, automáticamente se manifiesta los frutos de la vida. Por eso algunas personas, ay pastor, siempre usted habla sobre la gracia, entonces ya la gente va a vivir lo que le da la gana. Cuando la gente habla en eso, la gente no entiende qué es la gracia de Dios. Una persona ya tiene la experiencia, el sabor de ceviche, ¿cierto? Ya sabe, ¿cierto? Saborear. Una persona ya ha comido chupe de pescado. Ya la gente ya sabe, ¿cierto?, que tiene el sabor. Ya la gente ya saborea la gracia. Automáticamente la gracia activa en nosotros. Luego, ¿cómo se manifiesta en nuestra vida la acción? Una persona habla, ay, yo he recibido muchísima gracia de Dios. Gracia de Dios, cada rato gracia de Dios. Pero solamente se quedó adentro de sí mismo. Eso es gracia falsa. Una persona realmente ya tiene la gracia de Dios, el Espíritu Santo toca nuestro corazón. Eso cómo se manifiesta la acción. Por eso Romanos capítulo 4 también menciona sobre la fe de Abraham. Primera parte hablaba cómo él logró por la fe, no por la ninguna condiciones. Apóstol Pablo en Gálatas, también los Romanos, está mencionando sobre Abraham. Porque en aquel momento la gente tenía un prejuicio. La circuncisión. No hay circuncisión, no hay salvación. En aquel momento, el apóstol Pablo está mencionando, ¿de qué está hablando ustedes? Abraham logró la justicia de Dios, ni siquiera tenía la fe, ni siquiera tenía la ley. Él no cumplía la ley. ¿Por qué usted siempre piensa para lograr la justicia de Dios algunas condiciones? Eso quería decir, porque en aquel momento ellos, como mencionaba, no hay circuncisión, no hay salvación. Aquí menciona claramente la circuncisión es un señal de la fe en el cuerpo. Dios por eso le dio. Hoy en día, algunas personas piensan, yo tengo que hacer algo para lograr la justicia de Dios. Yo tengo que sacrificar, yo tengo que dedicar, yo tengo que cumplir. Yo tengo que ser así, yo tengo que hacer otro para lograr la justicia de Dios. Así, para lograr la justicia de Dios, nosotros necesitamos hacer hacer otro. No. Necesita hacer una cosa, reconocer, Señor, no puedo. Realmente, por mí mismo, yo no puedo lograr. Esto sí necesita. Por eso, Romanos capítulo 4, el versículo 1, él está preguntando, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tienen de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque en aquel momento la gente ponía la condición. Pastores, cuando yo escudriño la palabra de Dios, nuestro Dios tiene corazón abierto con nosotros.
nuestro Dios no ponía ninguna condición el humano que presentara ante Dios. Yo también tengo 2 hijos. Cuando yo llevo bien con mis hijos, yo no pongo ninguna condición para ellos. Los padres, ¿cómo va a poner condiciones a nuestros hijos? Ellos tienen libertad. Ellos sin condiciones se presentan a mí. Ante Dios también, pero hoy en día por el engaño de Satanás la gente pone algunas condiciones. Sin circuncisión ya no se puede. Sin cumplimiento eso no se puede. Apóstol Pablo ahora está explicando. Mira, en el caso de Abraham, nuestro padre, nuestro cimiento de nuestra vida, todos nosotros, cuando él era incircunciso, ni siquiera tenía la ley. Él simplemente, sin condiciones, cuando él aceptaba la preparación de Dios, esto era suficiente para recibir la justicia de Dios. Eso, cuando la gente escuchaba, era muy chocante. Así está hablando. Sí, así es. Por eso aquí, el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Por eso hoy y mañana yo quisiera tocar ese tema. Su fe le es contada por justicia. Pero esa fe, ¿a quién llega? Impíos. Impíos. La salvación, ¿a quién llega? Realmente una persona que se reconoce, sí Señor, yo soy impío, soy pecador, nada que hacer. A ellos llega la gracia, a ellos llega la salvación. En el camino del pastoreo, en el camino de Dios, ¿a quién llega la gracia? Profundamente una persona que se reconoce, Señor, nada que hacer. Yo no puedo cambiar. Todos los días yo pienso, ¿cómo yo puedo cambiar mi propio corazón? Ni siquiera yo puedo cambiar mi propio corazón. ¿Cómo yo puedo cambiar mis hijos? No puedo cambiar mis hijos. ¿Cómo yo puedo cambiar a nuestro miembro de la iglesia? ¿Cómo yo puedo cambiar? Yo no puedo. ¿Cómo yo puedo cambiar los miembros de la iglesia? Por eso yo busco a nuestro Señor. Por eso yo le pido la gracia de Dios. Por mí mismo no puedo hacer. Por eso le pido, le busco al Señor. Realmente aquí dice, la vida de creencia, realmente una persona, ¿cierto? Que se reconoce, Señor, yo soy impío delante de ti. Porque hay porque hay muchas dificultades en el camino de Dios. A veces, muy difícil seguir este camino. Si realmente nosotros reconociéramos, yo soy impío delante de Dios, va a tener muchísimo agradecimiento. Gracias, Señor. Yo soy impío delante de ti. Tú me has dado esa oportunidad de escudriñar la palabra. Gracias, Señor. Tú me has dado esa oportunidad llevando este mensaje. Porque yo era impío. Tú me entregaste tu vida. Claro que sí. Por eso, a través de Romanos capítulo 4, el versículo 1 adelante, menciona muy claro, sin obra. Hoy en día algunos también cristianos están pensando, yo creo en Cristo, pero soy pecadora. Todavía soy pecador. Cuando yo escudriño la Biblia, una persona cree en Cristo, recibe la justificación de Dios. ¿Cuál era el propósito de la resurrección? Romanos capítulo 4, el versículo 25, para entregarnos su justificación.
Dios tiene el punto de vista. Dios no mira, depende de las nacionalidades. Dios mira, ¿cómo Dios nos mira? ¿Quién tiene justicia de Dios? ¿Quién no tiene justicia de Dios? Eso es la manera de distinguir nuestro punto de vista de Dios. Según Dios, no existe ni peruano, ni colombiano, ni boliviano, ni coreano, ni ecuatoriano, ni paraguayo, ni argentino. No hay. Dios no tiene interés en eso. Dios, mira, dos formas. Tú tienes la justicia de Dios o tú no tienes la justicia de Dios. Así, esto es el punto de vista de Dios. Por eso, Cristo fue crucificado, fue sepultado, Él resucitó, entregarnos la justificación. Por eso Romanos capítulo 5, el versículo 1 que dice, justificados, tenemos la paz. Pero hoy en día la gente tiene la paz, depende de su medida, de su tranquilidad. Ahora hoy me siento bien, wow, cada día está creciendo mi iglesia, tengo paz. Uy, Dios mío, mi iglesia. Ay, cuando yo miro los miembros de la iglesia, Señor Dios. Mientras está predicando, cuando mira el rostro de los miembros de la iglesia, ¿cómo está su corazón? Lleno de esperanza, gozo. Gracias, hermano. Al contrario, se levanta la ira. Mientras predicando, cuando mira a los miembros de la iglesia, se levanta la frustración. ¿Dónde está su corazón? Cuando alguien viene, cuando según mi punto de vista, creciendo la capacidad de la finanza, gracias Señor, tengo paz. Pero ya cada día está empeorando la situación de la finanza, tal cosa, tal. Ya comienza una angustia. ¿Por qué está ocurriendo ese tipo de situaciones? Usted está utilizando, usted ya tiene una base de su vida de creencia, no es Cristo, de su obra. Por eso cuando según mi vista algo sale bien, tengo paz. Mi amor, tengo paz. Cuando no sale bien, ya usted se convierte en un hombre, un monstruo. ¿Por qué está ocurriendo? Ya no tiene la base de Cristo. Tiene la base de su propia justicia. Esa propia justicia en Isaías que dice un trapo, inmundicia. Entonces, cuando yo tengo esa base de justicia, cuando me encuentro alguna situación, me causa una angustia, una tristeza. Está predicando el púlpito. Cuando mira al mundo, ay, el mundo se ve más bonito. 2020 será último año de mi servicio. Mejor voy a taxear. Yo creo que ningún ministro pensaría en eso, ¿cierto? Ningún ministro. Creo que no, nadie, ¿no? Pero alguien está pensando. Además, peor es la esposa cada rato que dice, tú no tienes don, tú no eres siervo de Dios, tú eres el siervo de Satanás. Mira tu palabra, qué feo tu palabra. Y luego, y el pastor está predicando todo el tiempo, la esposa ¿qué hace? Celulares. Yo creo que ninguna hermana actuaría en esa forma, ¿no? Creo que no. Yo conozco muchas hermanas en Cristo Jesús, cuando el esposo predica, primera fila, está sentado escribiendo la palabra. Toda la congregación como un ejemplar. Mira ella cómo recibe la palabra de Dios. No necesita tener la comunión, nada más su presencia. Está sentado escribiendo y luego compartiendo. Mi pastor hoy predicaba. Mi pastor esta semana,
solamente su presencia, su testimonio, la congregación respeta al pastor. Pero durante sermones, celulares, cuando deja a los niños durante el culto gritando, corriendo todos, un desorden total. Muy difícil, ¿cierto? En este caso. Por eso ahora, aquí Gálatas capítulo 3, el versículo 8, Gálatas 3, el versículo 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí, muy interesante, el versículo 7, sabed por tanto que los son de fe, estos son hijos de Abraham. Para los gentiles, cuando escuchaban: Dios mío, somos hijos de Abraham. Ahora apóstol Pablo está diciendo: ustedes todos son hijos de Abraham. Para ellos, cuando escuchaban, muy chocante. ¿Así? ¿Somos hijos de Abraham? Claro. Ustedes todos son hijos de Abraham. Ay, pero no somos circuncisos. ¿De qué está hablando? Piense bien, Abraham. Abraham se hizo justo delante de Dios, no por la circuncisión, por la fe. La palabra de Dios derrumbaba todo su prejuicio. El poder de la palabra de Dios quita mi prejuicio. Hoy en día mucha gente tiene un prejuicio. Soy pecadora. Dios mío, soy pecadora. Cuando nosotros leemosla bien, la palabra de Dios, una persona conoce la obra de Cristo, ya no más pecador. Pecador significa no tengo la justicia de Dios, esa palabra. Pecador significa yo no he reconciliado con Dios, eso significa pecador. Justificado significa yo tengo la reconciliación con Cristo, justificado. Con base de la palabra de Dios, así Dios nos enseña. Y por eso, aquí, el versículo 7 dice: estos son hijos de Abraham. Luego el versículo 8 menciona: previendo Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Justificar por la fe. Antemano la buena nueva a Abraham. Muy interesante, cuando nosotros observamos la palabra de Dios, nos menciona aquí cómo en ti serán benditas todas las naciones a través de él, cómo Dios realmente entrega también como un ejemplo para nosotros. El versículo 9. El versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora aquí está otra vez tocando el tema. Mira, ¿usted cree que el humano puede lograr la justicia de Dios por medio de la ley? Tiene que hacer dos cosas. Tiene que cumplir todo para siempre, si no, todo el mundo está bajo la ley bajo de la maldición. Está otra vez despertando a los también y oyentes. Por medio de la ignorancia hoy en día muchas personas como piensan: yo puedo cumplir la ley. ¿Cómo vamos a cumplir la ley?
613 artículos, hay dos condiciones. Cumplir todo para siempre. La ley de Moisés no fue diseñada para entregarnos la salvación. La ley de Moisés funciona como un espejo para ver realmente nuestra condición delante de Dios. No hay esperanza, nada delante del Señor. Eso es el propósito. Ahora aquí, cuando nosotros observamos, muy interesante también tenemos que pensar unos puntos. Aquí, Génesis capítulo 12, el versículo 1. Génesis capítulo 12, el versículo 1 al 3. Cuando observamos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Serán bendita en ti toda la familia de la tierra. Aquí, Génesis capítulo 12, el versículo 3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así menciono, ¿cierto? Génesis capítulo 12, el versículo 3. Aquí vamos a ver el versículo, Gálatas capítulo 13, el versículo 8. Aquí dice, dio antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. No solamente nunca Dios solamente ponía los judíos, todas las naciones. Génesis capítulo 12, el versículo 3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Eso cómo se convirtió? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo se convirtió el nivel? Todas las naciones. Luego el versículo, ya Gálatas, capítulo 3, el versículo 11. Gálatas capítulo 3, el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ninguno se justifica, no por nuestra obra. Dios nos permitió, ¿cierto? La palabra de Dios. A través de la palabra de Dios nos enseña dos puntos importantes. Uno es, en el Antiguo Testamento, Dios le entregó al pueblo de Israel el tabernáculo. También junto la ley de Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le mostró dos cosas. Uno es la ley de Moisés, las tablas. También le mostró también sobre el tabernáculo. Primero, Dios le dio primero la ley para mostrar su condición. Segundo, a través del tabernáculo, Dios quería mostrar el plan de la salvación sobre también la redención. Dios nunca nos dio solamente la ley, nos dio sobre el plan de la salvación, la eterna redención, Él también quiere entregarnos. Por eso aquí el versículo 12, Gálatas 3, el versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya hoy en día nosotros ya sabemos muy bien, Cristo murió por nosotros. Pero el problema todavía no podía quitar esa condenación del pecado adentro de mi corazón. Ya todo tenemos
el conocimiento. Claro, Él murió por mí. Él llevó todos mis pecados. Pero hoy, cuando yo peco, si yo peco, yo tengo que pedir perdón para solucionar mis pecados. La palabra de Dios, ¿cómo nos menciona? Mis pecados fueron perdonados, ¿dónde? Desde la cruz. No por mis confesiones. La palabra de Dios nos habla claramente. Por eso, una persona cree en Cristo, recibe la justificación de Dios en nosotros. Luego, el poder de la sangre de Cristo solucionó nuestros pecados, no solamente hoy, para siempre. Realmente ya llega el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Imagínense, cuando una persona realmente acepta esa palabra, la palabra de Dios nos enseña, tú moriste juntamente con Cristo, ya tú no vives. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Yo morí juntamente con Cristo. Ya a través del sacrificio de Cristo, ya yo pagué. Yo pagué por la condenación del pecado. Luego, ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién me dirige? ¿Quién me guía? Cristo vive. Cristo me lleva. El Espíritu Santo me redarguye. El Espíritu Santo me lleva. Lamentablemente, mientras vivamos en este mundo, podría caerse. Por eso Dios nos permitió nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, nuestro abogado perfecto, para presentarse ante Él, para reconciliar con Dios. Por eso, 1 San Juan, capítulo 1, el versículo 9 adelante. Si confesamos, confesar, griego, homologeo. Homologeo significa reconocer, no es pedir perdón. Tenemos una confusión internamente en nosotros. Cristo murió por mí, pero yo tengo que pedir perdón, yo tengo que confesar todos mis pecados. Sí, necesitamos tener la confesión, esto es bíblico. Pero homologeo no es contar todos mis pecados. Recibimos la salvación por la obra de Cristo, vivimos otra vez bajo de la ley, bajo de mi conciencia, no bajo de la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo se siente? Cansados, agotados. Para terminar, aquí Gálatas capítulo 3, el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente, no dice a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles en medio de un mediador. Hay una cosa muy interesante, aquí está la ley. La ley de Moisés. Antes de llegar la ley de Moisés, que existía la gracia de Dios. La ley de Moisés es añadida, una añadida de la gracia de Dios.
mucha gente que le decía, mira, tiene que cumplir la ley. Mira, tiene que ser circunciso. Mira, tiene que hacer tiene que hacer otro. Ahora, por la revelación del Espíritu Santo, apóstol Pablo dice, ¿de qué está hablando? Aquí está la ley de Moisés. La ley de Moisés es una añadidura de la gracia de Dios. Abraham, ¿dónde estaba? Aquí. Él no por su obra, por la fe logró la justicia de Dios. ¿De qué está hablando? Hoy en día mucha gente piensa, ¿cómo podemos ser justificados? Yo peco todos los días. ¿Hay alguna duda? Por favor, yo podría explicarle. Muy importante. Si no tiene la justicia de Dios en mi corazón, muy difícil avanzar al mundo de Dios. Porque la justicia de Dios, la santificación de Dios, eso es como un cimiento de nuestra vida de creencia. El pastoreo, mucho más. Yo estoy muy agradecido por esta oportunidad. Pastores, pastora, líderes. Con ayuda de Dios, nosotros podríamos escudriñar más. Por eso hoy y mañana, con diferentes expositores, diferentes temas, nosotros preparamos juntos para también compartir. Nosotros tenemos muchas amistades con los pastores amigos, aliados, solo por un propósito, anunciar el evangelio nada más. Eso es el propósito de esas reuniones, apoyar. Siempre yo pienso, ¿por qué no podemos crecer juntos? No solamente tener una mega iglesia, nuestra visión no es tener una mega iglesia, nuestra visión no es un pastor famoso, no queremos hacer eso. Nuestro propósito es, como siervo de Dios, tener compañerismo en Cristo Jesús, anunciar el evangelio juntos. Evangelismo. Esto es para nosotros más importante que otro. A través de la enseñanza de Abraham, una vez más, él no hizo nada. Solamente por la fe, él logró esa justicia de Dios. Estoy muy agradecido por esta mañana. Antes de terminar, voy a orar.